Capítulo 6 de Corintios, de la primera carta a los Corintios. Y los voy a poner un poquito en contexto, si no ha venido las últimas semanas, si del todo es la primera vez que viene a la iglesia. Acá en Semilla leemos y estudiamos la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo, así que quizás es importante hacer un breve resumen así, por dónde estamos y qué vamos a estudiar hoy en el capítulo 6 de Corintios. Ok, el libro a los Corintios es una carta que escribe el apóstol Pablo y entonces él intenta en la carta resolver algunas preguntas que tenían ellos. Al parecer le habían enviado unas cartas diciéndole no entendemos esto, ¿verdad? Decinos qué pensás sobre tal cosa. Y además de eso, porque Pablo enviaba gente, ¿verdad? Que decía, vaya apóyelos un tiempo y esté allá con ellos, y regresan y le decían, usted no sabe lo que vimos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo intenta corregirlos y a la vez aclararles en medio de toda esta información que él tenía. Entonces el apóstol Pablo intenta resolver 5 grandes puntos. El primero es, había división en la iglesia, que a este punto de Corintios ya lo estamos superando. Entonces habían ciertos problemas, recuerdan, unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, y habían problemas entre ellos, litigios que vimos la semana pasada. El siguiente problema que intenta abordar el apóstol Pablo es la ética sexual, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Había un tema de ética sexual que era un problema en la iglesia en Corintios y entonces la empieza a abordar el apóstol Pablo acá. El número 3 es que había confusión sobre la libertad cristiana y los sacramentos dentro de la iglesia. El número 4, había dudas sobre cómo se debía comportar la iglesia cuando se reunían, ¿verdad? Esta reunión tan preciosa que hablaba Fe, la reunión de los santos, dice la Biblia, no tenían dudas sobre cómo debía ser. Entonces el apóstol Pablo va a aclararlo. Y lo último, habían dudas sobre la resurrección, que hay pasajes famosos, recuerdan que si esto no es verdad, que si esto no resucitó a los muertos, nosotros somos las personas más dignas de pena ajena porque no tendríamos nada. Entonces eso es lo que va a intentar resolver el apóstol Pablo. Ahora de nuevo, los pongo en contexto de dónde estamos, ¿verdad? Corinto era una ciudad conocida por su depravación sexual, depravación moral. Ya les había dicho que había esta idea, ya Jimito lo dijo, de que si usted le decían, usted es un Corinto, ¿verdad? Era para alarmarse, porque le estaban diciendo, había una frase, que yo no sé si se dice así, pero corintianizar o algo parecido, ¿verdad? Que significaba que usted tenía, digamos, sus prácticas sexuales eran muy corrompidas, porque así era como se relacionaba Corintio, con una ciudad corrompida. Y esa ciudad era muy famosa, grande y poderosa económicamente porque era un puerto que era muy peligroso bordearlo por mar. Entonces normalmente había un puerto donde dejaban todas las pertenencias, tenían que cruzarlas hasta el puerto al otro lado de la ciudad, y entonces eso generaba mucho movimiento económico, muchos negocios y demás. Entonces, eso es para ponerlos en este contexto. Y ellos tenían un principal problema que lo hemos abordado a través de la división, lo vamos a abordar también en la ética sexual y lo vamos a abordar en los problemas de comunión cuando se reunían, es que ellos eran egoístas. ¿Okay? Ellos estaban pensando en ellos siempre. El problema de los corintios es que ellos decían, aquí lo que importa es qué pienso yo, cómo me siento yo, lo que yo quiero. Y particularmente respecto a la ética sexual tenían esta idea de lo que importa es el ya y el ahora, y soy yo y es mi cuerpo y a usted no le tiene por qué importar. Y si estoy afectando a alguien, tampoco me importa si usted se le ha afectado, porque ellos solo estaban pensando en ellos mismos. ¿Okay? Eso es quizás lo primero que tenemos que valorar, que quizás nosotros hemos estado allí o estamos allí. Somos personas que venimos a la iglesia, pero decimos, bueno, yo no le hago daño a nadie, o no me importa, ¿verdad?, lo que los demás hagan. Pero ya vimos en el capítulo 5 que la comunidad es muy relevante, ¿verdad? Que el camino cristiano, aunque es individual, es en grupo. Que nos edificamos, que la instrucción constante de la Biblia es edifíquense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Entonces, hay un contexto individual, pero hay una importancia de la comunidad. Y los corintios no parecían entender eso. Entonces el apóstol Pablo escribe en parte esta carta para hacérselos ver. Y hoy un par de aclaraciones que vamos a ver en este capítulo. Lo primero es que los principios que vamos a ver hoy aplican para muchas otras cosas además del tema sexual. Que eso es un tema, yo sé que hoy es campo minado. Yo sé que usted viene a la iglesia y le hablan de la sexualidad y ustedes no se metan en mi vida. Pero no soy yo el que me voy a meter, el que se va a meter con ustedes es la palabra de Dios. Así que
Si tiene problemas, agárrese de mecos ahí con la Biblia, ¿verdad? Aquí no importa qué es lo que alguien que está aquí al frente está diciendo. Aquí lo que importa es qué es lo que dice la Biblia. Aquí lo que importa es si lo que dice la palabra de Dios yo lo estoy haciendo al revés. Eso es lo que importa. Lo que importa es que si nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, entonces, Señor, estoy dispuesto a ser confrontado, estoy dispuesto a ser guiado. Y esto va a aplicar para muchas otras áreas, como les digo, si tal vez por la gracia de Dios la sexualidad no ha sido un problema para usted, hay principios que vamos a ver hoy que pueden aplicar a otras áreas de su vida. Entonces es importante. Les voy a leer el versículo 19 y versículo 20 del capítulo 6 y oramos. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Oramos. Señor, estamos delante de ti y lo primero que queremos decirte es que te amamos, Señor Jesús. Te amamos y nunca nos vamos a avergonzar de ti. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias porque el versículo 11 dice que ya no somos lo que éramos, que hemos sido justificados, limpiados, perdonados. Señor, gracias por tanta misericordia. Y hoy nos acercamos en humildad a tu palabra que tiene el poder de revelar las intenciones de nuestros corazones y ayudarnos, Señor, a permanecer en ti. Así que nos volvemos en humildad para ser transformados, Señor. Tu palabra es la transformación que necesitamos. Ayúdanos a escuchar, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones con la valentía, Señor, que tu Espíritu Santo nos da. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosita que se me olvidó aclarar es que cuando veamos el texto normalmente nos vamos a referir a la fornicación, que es la palabra que se usa cuando se está refiriendo a las prácticas de inmoralidad sexual, pero eso se traduce precisamente en inmoralidad sexual. Okay, la palabra que se utiliza en el original es una palabra que normalmente aplica para adulterio, pornografía, fornicación. Entonces, véalo como un todo, aunque tal vez cuando leamos el texto digamos fornicación o inmoralidad sexual para intentar abarcarlo por completo. Ok, entonces el primer tema que vamos a ver hoy es cómo vivir mi libertad en Cristo. Okay, cuando leamos los versículos 12 y 13, y vamos a estar del versículo 12 al 20, y cuando estemos en los primeros dos versículos, lo importante que ustedes vean es el apóstol Pablo está intentando explicarles a ellos cómo vivir su libertad en Cristo. Era una práctica pagana común que, si recuerdan Corintios, todos estos problemas que tenían y en parte la sexualidad que estaba muy mal vista, era porque allí estaba el templo de Afrodita. Ya habíamos hablado de esto al inicio. Y según dicen algunas fuentes, parece que había muchas prostitutas en el pueblo que oficializaban los cultos a la diosa Afrodita. Entonces dice que habrían cerca de 1000 prostitutas. Entonces era normal para los paganos ir a tener relaciones sexuales con las prostitutas. De hecho ellos tenían ideas de que si hacían eso hasta iban a recibir bendiciones de los dioses. Entonces esto era una práctica, todos están haciendo. Pero ahí viene que era una práctica que la gente de la iglesia había adoptado. Ese es el verdadero problema. El problema no era que los paganos lo hicieran, era que la gente de la iglesia dijo, y no, eso es lo que hay que hacer. Y entonces ellos iban y tenían relaciones sexuales con las prostitutas. Normalmente eran los hombres, porque en ese tiempo la virginidad era muy importante para las mujeres. Si usted quería casarse, entonces los hombres no podían tener sexo casual con cualquier mujer. Entonces iban donde las prostitutas y así era como lo hacían. Entonces, esta idea tiene que sumarse también a que el pensamiento griego, que era muy común en Corinto, decía que el cuerpo no importa. ¿Okay? El cuerpo no tiene una afectación moral para mi espíritu, no tiene ninguna implicación, el cuerpo es el cuerpo. Entonces voy a leer un par de párrafos de poemas famosos de la época griegos donde hace ver esto. Dice, el cuerpo es una tumba, como despreciándolo, ¿verdad? El cuerpo es cualquier cosa. Soy una pobre alma encadenada a un cadáver. Entonces, en un contexto donde el cuerpo se trivializa y se denigra de tal manera, era normal que ellos tendieran a tener prácticas donde pensaban en satisfacer principalmente sus deseos, porque eso no afecta ni mi alma ni mi espíritu. Y yo creo que nosotros estamos en una posición similar, la verdad, la sociedad de hoy en día, donde el cuerpo se trivializa, ¿verdad? Donde lo que más vende es entre menos ropa tenga.
Y no solo eso, sino que no importa. No importa porque hay que llegar con experiencia al matrimonio. No importa porque, ¿qué importa si yo conozco a una persona 1 hora y tengo relaciones sexuales? Nosotros estamos en una condición similar a lo que estaba pasando en Corinto, donde el cuerpo parece que creemos que no tiene implicaciones espirituales, y es lo que el apóstol Pablo va a intentar resolver. Entonces aquí el apóstol Pablo ni siquiera va a entrar a analizar si la inmoralidad sexual es pecado. Eso ya se da por un hecho. Él lo que va a intentar es hacerles ver el diseño perfecto de Dios y cómo Dios ve el cuerpo de las personas, y así que ellos puedan entonces transformar su mente como así. Espero que podamos hacerlo nosotros esta mañana. Versículo 12 y el inicio del versículo 13. Estamos leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Dice: todas las cosas me son lícitas si nosotros no las sabemos en Valera, pero no todas me convienen. ¿Okay? Este dice: pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Entonces nos vamos a enfocar en estas frases, que eran frases comunes que parece que habían dentro de la iglesia en Corinto, de gente que quería vivir su libertad sexual como le diera la gana y decía: todo me es lícito, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo toma esa frase que era común en ellos y entonces la contrasta con la verdad del evangelio, y él dice: es cierto que todo es lícito, pero aquí lo que importa es que no todo conviene. ¿Okay? ¿Quiénes de aquí han ido a un todo incluido? Que me levante la mano. Ok, rico, ¿verdad? Ojalá estuviéramos ahí en este instante ya. Pero usted va a un todo incluido, y yo creo que esta frase es muy aplicable. Usted puede comer lo que usted quiera. Pero ahí, sí, pero adivine qué, mi hermano, todos los latinos, ¿verdad? Que somos fatales. Usted dice: a mí no me gusta el café, pero ahí está probando el tiramisú, ¿verdad? A usted no le importa. Usted quiere una probeta de todos los postres. Entonces usted está ahí y todo le es lícito. Usted puede comer lo que sea, pero adivine qué, no todo le conviene, no todo le aprovecha, ¿verdad? A veces ya usted está lleno y usted dice: no, un vasito más, por favor, ¿verdad? Porque hay algo, usted está sobreestimulado, hay algo que usted deja de controlar, ¿verdad? Y es parte de lo que va a decir el apóstol Pablo: yo no me quiero dejar dominar por nada, porque si mis impulsos me dominan, si mis emociones, si lo que el ambiente me está dando me domina, entonces yo no voy a poder actuar como Dios quiere que yo actúe. Y entonces le está diciendo que no todo le conviene. Esta es una frase que el apóstol Pablo va a repetir en el capítulo 10, precisamente cuando esté hablando de la comida y de los alimentos. ¿Okay? No todo me conviene. Entonces, todo me es lícito, eso es cierto, porque nosotros somos libres en Cristo. Hay una verdad en eso, ¿verdad? Es una frase manipulada, hay verdad en eso. Nosotros no somos esclavos a seguir una serie de reglas interminables con tal de ganarnos el amor de Dios. Nosotros sabemos que somos libres de eso. Nosotros somos amados porque Dios nos amó primero, no por lo que nosotros hacemos. Y eso es verdad, pero eso no significa que existe una licencia para que mi comportamiento vaya en detrimento de mi relación con Dios. Y si usted toma notas, hay una frase que es importante, que es una idea más elevada, si lo puedo decir, que plantea la Biblia, y es que yo tengo libertad, pero mi libertad no debe ser una excusa que vaya en detrimento de mi relación con Dios o con mis hermanos. No puede ser. Por eso en el capítulo 5 que habló Iván, el problema era que lo que alguien hacía afectaba a toda la comunidad. Porque mi libertad no puede ir en detrimento de las demás personas. Ahora vea el razonamiento del apóstol Pablo para decir eso. Cuando él se presenta en el libro de Romanos, que ya estudiamos, él cuando se presenta en el capítulo 1 dice: yo soy Pablo. Y él se presenta como, él pudo haber dicho: Pablo, el que ha mandado un montón de cartas, Pablo, el más carga de todo, ¿verdad? El más erudito, el que estudió bajo Gamaliel. Pero él dice: yo soy Pablo, esclavo de Cristo. Y más adelante en Corintios, él va a decir: yo soy libre, pero me hago esclavo por todos, me hago esclavo de todas las personas con tal de comunicarles el evangelio. Entonces vea la conciencia de alguien que entiende el evangelio. Es libre, pero él decide hacerse esclavo, es decir, decide renunciar a su libertad con tal de agradar a Dios y de bendecir a los que están cerca. Es un cambio de concepto para ellos, porque ellos decían: todo me es libre, pero él está diciendo: sí, está bien que eso es verdad, pero hay algo más profundo, ¿verdad? Que es cómo esta libertad afecta todo lo que está alrededor mío.
Y entonces no todo aprovecha. Yo sé que eso es fácil de entender, pero no todo lo que nosotros hacemos, no todo lo que nosotros decimos, no todo lo que aceptamos, no todo lo que vemos aprovecha en mi relación con Dios. Yo sé que es obvio, pero hay que pensar en eso, ¿verdad? Y todo va teniendo implicaciones conforme vamos avanzando en la vida. Si yo tuviera ahorros, si fuera soltero y me gustara apostar y yo digo, va a ganar un caballo de color rojo y entonces yo le apuesto y pierdo todo mi dinero. ¿Y quién es el que se ha afectado? Yo. Yo perdí todos mis ahorros, pero ahora yo estoy casado. Entonces en mi cuenta no solo está mi dinero, sino que está el dinero de Mochi. Y entonces estamos nosotros dos y yo digo, Mochi, voy a ir a comprar algo y le apuesto al caballo verde. Y gana el rojo ahora, el que había ganado antes. Y entonces ahora yo no me veo afectado yo solo, sino que ahora se ve afectada Amy. ¿Ok? Así es como funciona la vida. Pero la conciencia adicional que quiere instaurar en el pensamiento del apóstol Pablo es, ¿qué hace usted en su vida que afecta también su comunión con Cristo? Porque no lo había dicho, pero el mensaje de hoy se llama Unidos con Cristo. Y cuando yo estaba haciendo el mensaje, el primer nombre que le puse, porque es un llamado a la pureza sexual, así le había puesto. Y conforme yo estoy orando, yo entendí que es que más que si yo tengo la conciencia que estoy unido con Cristo, entonces voy a querer que todo lo que yo hago, consumo, veo, abone a esa relación con Cristo. Yo sé que no todas las cosas me convienen. Y entonces yo sé que voy a evitar ciertas cosas con tal de fortalecer mi relación con mi amado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está intentando decirles. Romanos capítulo 2, cuando ustedes, y piensen en esto, ¿verdad? Porque ellos lo que están diciendo es me está restringiendo la libertad. Eso es lo que pensaban los corintios. Por eso ellos insisten, yo soy libre. Pero el cuerpo, según Romanos capítulo 12, versículo 2, nosotros no sabemos esto, ¿verdad? Vamos a ser transformados, pero tenemos que presentar algo como sacrificio vivo. ¿Qué es lo que nosotros presentamos como sacrificio vivo? Nuestro cuerpo, nosotros. Empiezan a ver cosas que usted ve en la Biblia que dice, ok, no todo es espíritu, tiene que ver también con mi cuerpo, es decir, yo estoy unido a Cristo de manera física y de manera espiritual. Y eso es una idea que va a seguir abonando el apóstol Pablo. Lo otro que dice es que todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Si usted es esclavo de alguien o de algo, lo que usted hace está determinado por quien es su amo. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Muchas de las manos de nosotros son esclavas del teléfono y las redes sociales. Ustedes han visto cuando usted agarra un teléfono y empieza a ver sin darse cuenta. Y usted vuelve a ver y dice, ¿qué estaba viendo? Usted no estaba viendo nada, pero usted automáticamente funciona a intentar buscar algo sin darse cuenta. Ahora, hay gente que es esclava del dinero. Hay gente que es, no sé, esclava del ejercicio, de cualquier otra cosa. Y piensa en eso. ¿Cómo se da cuenta usted si es esclavo de algo? ¿Qué es lo que administra su tiempo? ¿Qué es lo que administra sus pensamientos? ¿Qué es lo que determina sus acciones? Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Verdad? Tiene que tomar una decisión y dice, uy, no, voy a perder la plata. Bueno, y quizás por ahí va. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me quiero dejar dominar de ninguna cosa. Y yo creo que nosotros en realidad somos presa fácil de las adicciones. Y cuando no nos damos cuenta de esto, construimos nuestra vida bajo esta adicción que lo que hace es que nuestro fundamento no sea seguro. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5, al final del capítulo 4, dice, hey, construyan sobre Cristo, ¿verdad? Que es algo que estudiamos acá. Ocúpese de que su fundamento sea el Señor, porque usted necesita seguir construyendo sobre eso. Pero a veces lo que nos administra a nosotros no nos permite hacer una construcción que permanezca en Jesús. Entonces, Él le pide que no se dejen dominar por ninguna de estas cosas. Aunque tengan libertad, no se dejen dominar por ninguna otra cosa que no sea Cristo. Y como termina el inicio del versículo 13 es diciendo una frase que ellos utilizaban, que es los alimentos son para el estómago, es lo que ellos decían, y el estómago para los alimentos. Y entonces esta frase servía como justificación para decir que el placer sexual es para disfrutarlo, así como la comida es para comerse. Pero obviamente el cuerpo es más que eso. El cuerpo es más que eso.
Y aunque las implicaciones de la alimentación son mayormente fisiológicas, nosotros podemos entenderlo, las implicaciones de lo que usted hace con su cuerpo son espirituales también. Entonces el apóstol Pablo empieza a ligar y a llevarlos a un concepto más alto, que es el que vamos a entender hoy, y es que mi cuerpo y mi espíritu tienen implicaciones en mi relación con Dios. ¿Okay? Estoy unido a Cristo en cuerpo y en espíritu. Y entonces, quizás a través de eso es que nosotros podamos entender que hay una suprema autoridad que quiere dictar el modo en que nosotros nos comportamos y lo que hacemos, y es Jesús. No es su pensamiento, no es lo que le dicen las redes sociales, no es ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que es como yo debo actuar. No es, si usted piensa que eso no importa. Dice, no, es que el sexo casual no importa, nadie le va a hacer daño. Pues al Señor le importa. Y lo que importa es lo que el Señor piensa. Entonces, es volver su pensamiento hacia que yo no sea esclavo de nada que no tenga que ver con Cristo. Ahora vamos a seguir leyendo a partir del versículo 3 y vamos a empezar a ver algo que el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo, y esta sección se llama las verdades acerca del cuerpo. El apóstol Pablo le explica a las personas verdades acerca de su cuerpo porque ellos no lo entendían. Entonces dice, sin embargo, final del capítulo 3, del versículo 3, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Vamos a leer hasta el 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Verdades acerca del cuerpo que nos explica el apóstol Pablo del versículo 13 al 17. El número 1, ¿cuál es el propósito del cuerpo? Versículo 13. El cuerpo no es para la fornicación. ¿Okay? Es hablar directamente de lo que estaban pensando ellos, ¿verdad? El cuerpo no es para eso. Ese no es el sentido primordial del cuerpo. No es para satisfacer sus deseos, nada de eso. Ese no es el sentido. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo es para el Señor? Sencillo, porque nosotros le pertenecemos y usamos nuestro cuerpo para servirle. Hay gente que tiene, esto es fácil, ¿por qué usted intenta ser saludable? Quizás porque uno de esos mayores pilares de su vida debería ser para servirle mejor al Señor. ¿Okay? Porque su cuerpo no es suyo, es para servirle a Dios. Su cuerpo es de Dios, le pertenece. Entonces eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Y lo segundo que dice es que el Señor es para el cuerpo. Y aquí empieza lo que yo creo que es el concepto más importante de entender esta mañana, y es que el Señor habita en nosotros. Nosotros estamos unidos con Cristo y el Señor ha tomado la determinación de poner a su Espíritu Santo a vivir dentro suyo. Entonces nosotros somos nuestro cuerpo es del Señor porque le pertenece a Él y es para servirle, y el Señor es al cuerpo porque Él lo habita y, como vamos a ver, lo va a glorificar. Lo va a transformar en gloria cuando sus promesas sean una realidad en la vida eterna. Entonces, eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Ese es el verdadero propósito del cuerpo. El propósito del cuerpo no es la indulgencia sexual, es servirle a Dios, es pertenecerle a Él y ser habitado por Él. Lo segundo que dice, ¿verdad? Esta conciencia de que estamos unidos a Cristo en todos los niveles de nuestro ser. En el versículo 14 dice, Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Lo que es verdad en Cristo es verdad para todos los que estamos en Cristo. Y el Señor levantó a Jesús de entre los muertos y ahora Él vive para siempre, resucitó su cuerpo y nos ha prometido a nosotros que algún día vamos a resucitar y a reinar y a ser glorificados con Él. Entonces, nosotros sabemos que va a haber una resurrección de nuestro cuerpo. No es que está poniéndole importancia al cuerpo en sí mismo, lo que está poniéndole importancia es a nuestra relación física y espiritual que tenemos con Cristo. El cuerpo se va a podrir,
en algún sentido. Pero a la vez, aunque es un misterio, es la materia prima de nuestra resurrección para estar con Él. Entonces, tiene una dimensión eterna nuestro cuerpo. Y eso era lo que los corintios no entendían. Ellos decían, es aquí y ahora y lo que importa es ya y eso es terrenal y eso no afecta al espíritu. Pero el apóstol Pablo dice, no, hay un propósito y también hay un futuro para el cuerpo. Tiene una dimensión eterna en la cual vamos a ser glorificados. Y en el versículo 15 al versículo 17, Pablo da suprema importancia al cuerpo diciendo, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. La palabra que se usa aquí para hablar de ser miembros, los haré, o sea, me voy a hacer miembro de una ramera, ¿verdad? Me voy a unir con ella. Esta palabra de unión es la misma palabra que usa hacia el final donde dice, pero somos un espíritu con Dios, ¿verdad? Es esta misma idea de estar unidos a algo, de manera íntima, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, ¿cómo es posible que alguien tome decisiones que lo unan con una ramera cuando eso debería ser nuestra realidad con Dios? Estar unidos a Él. Y si recuerdan en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos, Él lo que le dice es, Padre, tú y yo somos uno. Y yo te pido que ellos puedan entenderlo para que sean uno con nosotros también. Hay un deseo de Dios porque nosotros entendamos esta unión que Él quiere crear con nosotros, que hemos aceptado cuando Él ha venido a habitar en nuestros corazones. Y la expresión física de ser una sola carne a través del sexo en el matrimonio es solo un reflejo imperfecto de la perfecta relación de Cristo con su iglesia. Entonces, si usted toma nota sobre esto, quizás le sirva apuntar esta frase. El verdadero problema es que hay intimidad sin intención y que hay comunión sin compromiso. El principal problema es que hay intimidad sin intención y que hay comunión sin compromiso. Porque estamos dispuestos a ser una sola persona con quien tenemos relaciones sexuales. Pero eso no debería ser así porque estamos creando lo que dice la Biblia, que es tener una sola carne. Entonces en la sexualidad hay una unión más profunda y tiene que ver con ser un solo ser. Y entonces el apóstol Pablo está intentando explicarles esto. Esa expresión física a través de la relación sexual tiene implicaciones espirituales. Te estás haciendo uno. Eso fue como el Señor lo planeó. Y entonces hay un momento en el plan de Dios para disfrutar de la sexualidad, que es el matrimonio. Pero antes de eso le está diciendo, si tenés inmoralidad sexual en tu vida, que se puede ver reflejado de muchas formas, hay una forma mejor de vivirlo, porque te estás haciendo una sola carne y eso te va a dominar, va a afectar tu vida. Y Él habita en ti. Entonces, el apóstol Pablo intenta explicarles cómo es esta interacción del cuerpo. Ellos van a venir a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y los que hemos creído en el Señor, dice que hemos recibido de Él, que hemos recibido de parte de Dios cuando creímos en Él, el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas para confirmar la promesa que Él nos ha dado de que vamos a estar con Él para siempre, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Entonces, por eso Él dice, somos un espíritu con Dios. ¿Cómo alguien que desea ser un espíritu con Dios va a hacerse uno en una condición que no agrada al Señor? Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Ustedes van y se prostituyen y entonces se hacen miembros de la ramera. Es que no hay forma de tener relaciones sexuales sin hacerse uno con esas dos personas. Y entonces él está diciendo, te estás haciendo uno con la ramera, pero hay un mejor camino que es ser uno con el Señor, que es donde yo quiero que te enfoques y pongas tus fuerzas. Entonces el cuerpo, el propósito del cuerpo es para servirle al Señor. La resurrección del cuerpo es que va a suceder y vamos a ser glorificados y estar con el Señor, y nuestra interacción con el cuerpo tiene que ver con que lo que nosotros hacemos o determina si nos unimos más a Cristo o nos unimos en las formas en las que nuestra relación con Dios es afectada.
Y hacia lo último del capítulo vamos a leer el versículo 18 y versículo 19. Esto es un llamado a la pureza sexual que hace el apóstol Pablo para terminar este capítulo, y él dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. De nuevo, huyan de la fornicación, huyan de la inmoralidad sexual, sea lo que sea. ¿Okay? Porque empieza: no, es que yo no tengo relaciones con prostitutas, puede ser pornografía, puede ser adulterio, puede ser lo que sea. Puede ser que vas a algún lugar y no controlas tu vista y estás viendo a alguien, puede ser lo que sea. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si los músicos me ayudan, Felo y Andrei, por favor. Y vamos a repasar este texto hacia el final. Lo primero que importa de este texto es nuestra postura hacia la inmoralidad sexual. ¿Cuál es el verbo que usa el apóstol Pablo para hacerles una instrucción a ellos? Es huyan, huyan. ¿A quién le recuerda a usted huir de la inmoralidad sexual en la Biblia? A José. Pegó morón, ¿verdad? Nosotros no sabemos si fue que estaba tentado y lleva por media ropa y logró salir corriendo, o no sabemos si la mujer era demasiado fuerte y le arrancó las túnicas a pedazos, pero lo que importa de la historia es que huyó. Él huyó. No importa las demás suposiciones que hagamos, lo que importa es que huyó. Y eso quiere decir que ganó. Y nosotros estamos en esa lucha todos los días, no solo desde el punto de vista de la sexualidad, desde cualquier otro punto de vista. Porque el pecado está llamando a la puerta, y entonces el apóstol Pablo dice: hey, en este ambiente en el que ustedes están, donde es normal que el cuerpo sea cualquier cosa, donde es normal ir a prostituirse, huyan de eso. Huyan. Huir no es una resistencia moderada, es una separación radical. ¿Okay? No es así como que yo me voy yendo, pero voy viendo hacia atrás. No, es yo huyo, yo corro por mi vida, porque mi vida está en juego. En realidad nuestra vida espiritual siempre está en juego. Nosotros siempre estamos en una guerra. Lo que pasa es que lo perdemos de vista. Que la intención del enemigo siempre es destruir ¿qué? El alma. Entonces hay una guerra por nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice: hey, huyan de la inmoralidad sexual. Y luego hace una aclaración y dice: todos los pecados, los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Es cierto que hay otros pecados que tienen que ver con el cuerpo, glotonería, no sé, varios que ustedes podrían pensar, pero lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que las consecuencias del pecado de inmoralidad sexual afectan nuestro cuerpo, pero principalmente nuestra unión con Cristo, de la cual nuestro cuerpo es parte. Porque nosotros estamos unidos a Cristo físicamente y emocionalmente. Entonces el apóstol Pablo dice: hey, hay pecados que si usted come y come mal, y pues va a ir al baño y ya no va a haber problema, pero hey, si tenés inmoralidad sexual en tu vida, eso va a afectar tu cuerpo, que debería estar unido a Cristo. Y entonces le da importancia al plan de Dios para la sexualidad de nuestras vidas. Y esto, gracias a Dios, yo no los conozco de esa manera íntima, ninguno de ustedes, así que no pueden sentirse juzgados de ninguna manera, sino más bien que si alguno de los que estamos acá hemos tenido problemas de inmoralidad sexual, hoy es un buen día para que por medio del Espíritu Santo se pueda volverse a Dios y decirle: Señor, yo necesito ayuda. Yo quiero huir de la inmoralidad sexual en mi vida porque yo reconozco que estoy pegado a ti. Yo quiero fortalecer esa unión. Eso es lo que yo deseo. Y el concepto que termina introduciendo el apóstol Pablo a los corintios es: esta pregunta es como preguntas a alguien, ¿verdad? Que le dice: hey, esto es el fundamento, ¿verdad? Y entonces él dice: ¿no saben ustedes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Verdad? Es como, es obvio, ustedes no sabían eso. O sea, estuve ahí meses con ustedes hablando y se les olvidó. ¿No recuerdan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hace unos años estaba en Dubái porque tuve que ir a trabajar allá.
yo no sé por qué, pero bueno, trabajamos en Dubái y entonces estuvimos allá un mes y yo les he contado que Amy renunció para irse conmigo porque digo, yo no me quedo un mes aquí sola, entonces renunció y se fue conmigo. Entonces los fines de semana intentábamos pasear y fuimos a la mezquita en Abu Dhabi. Si ustedes han ido a templos religiosos en otros lugares, los templos religiosos son espectaculares, ¿verdad? Normalmente porque es esta conciencia de esto es algo que trasciende a nosotros, ¿verdad? Entonces hay que preparar lo mejor que se pueda. Entonces la mezquita de Abu Dhabi es, yo no sé cuánto, no recuerdo ni siquiera cuántos millones eran los que han invertido ahí. Uno ni siquiera puede entender eso, ¿verdad? No puede entender el oro, las cosas que hay. Pero lo interesante de eso es lo que usted tiene que hacer para entrar a la mezquita. No solo es que tiene que pagar su entrada y todo lo demás, sino que como es una sociedad patriarcal, particularmente las mujeres tienen que cubrirse todas. Amy fue a Dubái, entonces nosotros íbamos ¿verdad? A temperaturas de 35 grados y tuvimos que comprar a Amy un vestido que le tapara hasta los tobillos y las muñecas. Y además de eso le tuvimos que amarrar una bufanda en la cabeza para que pudiera entrar. Nos peleamos, de hecho, porque yo le decía que ahí le está cubriendo la frente y ya se lo cubría y yo, no la van a dejar entrar, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo poner esa cosa en la cabeza, era dificilísimo. Yo ahí con prensas, quedó como con 7 prensas aquí en las botas, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo ponerlo. Y resulta que cuando usted va a entrar hay una mujer, bueno, varias mujeres, hay muchas filas. Imagínense como un peaje donde las mujeres tienen que pasar a ver si cumplen con las posibilidades de entrar. Entonces usted va entrando y le dicen, no, ese vestido no sirve, vaya compre allá. Pero hay tiendas ahí. No, bueno, tiene que cubrirse más la cara, ¿verdad? Entonces la revisan toda, ya usted pasa. Cuando usted logra pasar, usted se topa esos lugares que no importa que usted lo viera en fotos de Google, no va a ser igual a lo que usted está viendo con sus ojos. Un lugar espectacular, todo es dorado, todo, o sea, y le empiezan a dar datos a usted que usted dice, ¿cómo es posible que a alguien tan siquiera se le ocurrió hacer eso, verdad? Hay una alfombra que es una sola pieza en toda la mezquita que fue tejida durante como 3 años seguidos por 700 personas que cuesta no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? De hecho tenía como, yo estaba, a ver si llegaba para decir, toqué la alfombra de la mezquita. O sea, es un lugar espectacular y ellos construyen eso porque es el templo de su Dios. Y entonces cuando yo leo al apóstol Pablo me golpea porque él dice, este es el fundamento, ¿ok? Es el fundamento. Usted no sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es el fundamento del cristiano. Yo soy habitado por el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y ellos están controlando todo lo que va a entrar y todo lo que va a pasar ahí. Los que ponen las reglas no son los que visitan, son los dueños del templo. Y nosotros que somos los dueños que le pertenecemos a Dios, pero nos ha dado este cuerpo para administrarlo, dejamos que entre cualquier cosa. Vemos lo que sea, escuchamos lo que sea, actuamos como nos da la gana, como si fuera poca cosa que el Señor ha prometido que Él va a habitar en nosotros. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo eso no debería cambiar la forma en que vivimos? ¿Cómo no debería cambiarlo? El Espíritu Santo está dentro nuestro. El apóstol Pedro escribe esto en su primera carta y él dice, venimos a Él, viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y cuando yo pienso en esta idea de querer adorar, que mi cuerpo sea una habitación, que el Señor se alegre de estar allí. Pienso en David, porque David tenía un templo maravilloso, ¿recuerdan? Y él dice, ¿cómo yo vivo aquí y Dios vive en esa cajita? Eso no tiene sentido. Yo quiero construirle un templo. Y el Señor al final dice, yo no habito en templos hechas de manos, pero él lo que le importa es el corazón que tiene David, que él dice, yo quiero que donde Dios habite sea el mejor lugar del mundo. Y por eso cuando
Dios hace referencia a cuál es el lugar donde Él habita. Él dice: yo voy a habitar en Sión para siempre, que era donde estaba el templo que David planeó. Porque lo que le importa es la actitud de adoración que tiene David. Dios no le dijo: David, constrúyamelo, sino que le nació porque él quería adorar a Dios. Pero resulta que Sión ahora somos nosotros, que nosotros somos el lugar que Dios dice: yo quiero habitar allí para siempre. Y entonces tenemos este privilegio de somos el templo del Espíritu Santo, porque hemos sido comprados por un precio. Y por eso el apóstol Pablo les dice: vamos a cambiar nuestra actitud, porque glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque los dos son de Dios. Y cuando nosotros vemos el versículo 11, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre de Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos antes, pero ahora hemos sido limpiados porque alguien pagó un precio por nosotros para comprarnos, y ese es Cristo. Así que usted y yo somos valiosos para Dios, al punto de enviar a su Hijo a morir en una cruz, y al punto de que podamos entender que nuestro cuerpo y nuestro espíritu estamos unidos a Él, y que podemos tomar la decisión de ser un templo en el cual podamos brindar sacrificios que sean un olor agradable al Señor.